especial que no te dijo, bueno, ya ven acá, eres mi hijo, ya, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Muchas gracias por estar con nosotros. Una oportunidad más estar en este lugar, en Wauki TV. Muchas gracias, amigas y amigos. Sean bienvenidos a Podcast con Isabel. Buenas noches, hermano Luis. De la misma manera, un saludo afectuoso a todos los hermanos que nos ven a través de Wauki TV. Una vez más con ustedes y pues nuevamente decir bienvenidos sean ustedes. Va a ser una noche súper bendecida porque vamos a hablar algo muy importante en el contexto cristiano, porque muchas de las veces sabemos tantas cosas esenciales para nuestra vida como creyentes, pero nos olvidamos. Entonces hoy vamos a tocar esos temas. En primer lugar, queremos darte las bienvenidas a esta programación Podcast con Isabel. En esta noche vamos a estar hablando las cosas que día a día llevamos en nuestras vidas, pero también cosas que a veces no queremos soltarlas por qué dirán, o a veces por muchas cosas, y tenemos en nuestros corazones, a veces por más años que pasen, por más que nos duela aquella situación, o aquel pensamiento o aquella experiencia, a veces no queremos soltarlas, incluso sin estar feliz. Entonces en esta noche vamos a estar hablando verdades que nos hacen libres. Así es, amigos, todos quienes nos ven. Para iniciar todo esto es muy importante definirnos quién soy. ¿Soy lo que las personas me dicen que soy, o soy quien el Señor me dice quién soy? Entonces vamos en ese sentido haciéndonos la pregunta, autopreguntándonos, ¿quién soy? Y muchas de las veces pensamos que somos o que soy según las características que me da el mundo, según se puede decir las versiones o las categorías que me da el mundo. Bueno, si tienes tal vez un cierto nivel de académico, o si tienes una posesión económica, por eso te definen. Y esto de verdades que nos hacen libre va mucho más a eso, de decir quién soy yo primero, en el nivel en cómo me conoce Cristo, antes de decir en cómo me conoce la gente o qué habla de mí la gente. Entonces creo que vamos primero a iniciar desde ese punto y empezar introduciéndonos un poco en el contexto de la Biblia y decir, a ver, en el libro de Génesis hay algo muy importante en el momento de que el Señor hace el mundo, hace el ser humano. Y date cuenta en el sentido de que dice, el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y es algo tan increíble decir, yo soy a imagen de Dios, a semejanza de Él. No soy cualquier cosa. Partiendo en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis. Ajá. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento y vemos en Primera de Pedro, también nos habla algo muy importante, donde nos anuncia a todos nosotros y nos dice, mira, tú eres un linaje escogido, tú eres real sacerdocio, eres nación santa. Y en ese contexto también vamos a decir, a ver, no es que yo solamente soy creada a imagen de Dios, sino también soy una nación santa, algo tan especial que no te dijo, bueno, ya ven acá, eres mi hijo, ya, no, sino en un sentido mucho más profundo, en decir, mira, tú eres algo tan especial. Y a ese sentido debemos nosotros vernos y decir, yo soy esto, no soy lo que el mundo me dice que a este nivel, si tengo estas características, soy una buena o mala persona. No, primero, y vamos a eso, al reconocer y decir, yo soy quien soy a los ojos de Dios por esta razón. Sobre todas las cosas, a los ojos de Dios. Exacto. Creo que la humanidad, el pensamiento, a veces es llevado por el contexto, a veces de los que nos rodean. Y muchas veces, querida Isabel, muchas veces las personas que a veces rodeamos, a veces
nos minimiza, a veces nos discrimina. Nos damos cuenta de que somos única creación de Dios. Y creo que hoy vamos a partir de aquello, querida Isabel. Exacto, o sea, es por eso que muchas de las veces en la palabra es algo tan importante leer la palabra, porque entendemos de que cuando leemos la palabra el Señor nos habla. Y cuando nosotros oramos, conversamos con el Señor. Y esto es algo a la par, o sea, esto es dando, se podría decir. O como dicen algunos, ganar o ganar. Entonces, por ejemplo, en lo que nos describes y nos dices, o sea, y considero que muchas de las personas que quizás hoy nos están viendo, venimos de ese contexto de que de una familia tal vez de escasos recursos económicos, o de una familia que tal vez tuvo ciertos bajones dentro de la familia, en el contexto familiar, o muchas otras situaciones como individuos. Y a veces por falta de conocimiento de la palabra nos limitamos a creernos nosotros y decir, yo soy valiosa, yo vine a este mundo con un propósito, yo vine aquí porque el Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esta verdad nos hace libres. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en ese pensamiento esclavizado de que no, yo si no tengo esto no soy nada, si no alcanzo esto no soy nada, es que yo no sé nada, no tengo nada de conocimiento, y a veces, muchas de las veces las personas nos sumergimos en esa idea y nos empezamos a minimizar nosotros mismos. Y muy independientemente de lo que tal vez, si tú te vas a esta iglesia, a esta denominación, muy independientemente de eso, a veces sabemos ciertas verdades, pero nos olvidamos. Y algo que me viene a la mente, querida Isabel, muchos en nuestro medio, yo creo que hasta hoy hay una palabra que dice, estudia para que seas algo. Nos falta, es en primer lugar, buscar el que nos creó. Y yo creo que partiríamos de ahí y sacarnos de esa cápsula que nos dejó tal vez las personas, quizá la cultura mismo. Entonces creo que hay verdades que quizá simplemente no los permitimos a conocernos para ser libres. Exacto, y ahí es cuando yo les quiero compartir algo tan importante que escuché en esta semana en un devocional que decía, debemos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y eso es cierto. Por ejemplo, en el libro de Romanos en el libro de Romanos nos habla de que no debemos amoldearnos a este mundo, sino al contrario, debemos renovarnos, debemos transformarnos. ¿Para qué? Para alcanzar esa perfección a lo que el Señor nos está llamando, porque dice que el Señor tiene planes buenos y perfectos para nosotros a través de su gracia. Y ahí es también cuando nosotros debemos cambiar ese chip de decir, no, es que yo no soy capaz de hacer cierta cosa, yo no soy capaz de llevar cierto ministerio, yo no soy capaz de predicar la palabra. O sea, no hay necesidad de que tú estés ante una multitud, no hay necesidad de que tú ocupes un cargo tan grande para poder actuar y no limitarte. O sea, al contrario, debemos cambiar esa manera de pensar para la honra y la gloria de Dios. Entonces, cada día nosotros, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos para ser mejores. Con esto no voy a la idea, al pensamiento de, no, o sea, porque yo tengo cierto nivel de conocimiento o estoy en algún cargo importante, voy a tener que despreciar a los que más lo necesitan o humillar. Al contrario, ¿cuál es la virtud del creyente, del cristiano? Es que a pesar de tener un amplio conocimiento o estar en ciertos cargos públicos altos, nosotros debemos de servir. Eso es el sentir de un creyente, porque somos seguidores de Cristo, el servicio. Entonces todo lo que hacemos es con humildad, pero todo lo que hacemos, el sentido de humildad va mucho más allá de decir, no, me voy a quedar aquí quieto porque no puedo. No, eso debemos cambiarlo, al contrario, sino decir con un sentido de servicio, de humildad, pero prepararme de la mejor manera, hacerlo muy bien, prepararme y decir, no, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, puedo hacer esto y otra cosa más, y de esta manera considero que es el cambio de chip. Y bueno, en el sentido
cultural también, que muchas de las veces nos vamos a las redes sociales y vemos de muchas cosas que a los ojos humanos dice, wow, si no tengo eso, no soy nadie, ¿no? O sea, el creyente va mucho más que eso. Yo creo que querida Isabel, esto a mí me trae mucho pensar. ¿De qué se construyó mi pensamiento? En referente hacia Dios, en referente hacia la familia, en referente hacia el ministerio, a la iglesia, en sí, a la naturaleza. ¿De dónde se alimentó nuestro pensamiento? Como tú dices hace un momento, ¿no? El pensamiento es un puente que nos va a permitir hacerlo, pero ¿de qué manera hemos o estamos alimentando nuestro pensamiento? Creo que es muy importante, vamos a ilustrar de un árbol, ¿no? Un árbol da fruto, pero ¿de dónde viene? De una raíz. Entonces yo le podría decir en esta noche que el pensamiento es la raíz de nuestros resultados. Entonces, Dios, al hacer al hombre, a la mujer, ha hecho a todos iguales. Abundados de muchas cosas a través Mucha información. mucha era de información. Entonces, para que no dejemos esas situaciones, pensamientos, criterios, comentarios, muchas cosas, que no nos disminuya, no nos derrumba, incluso que no nos haga perder nuestra identificación de que somos creados por Dios, es necesario alimentar a nuestro pensamiento, en primer lugar, con la palabra de Dios. Porque creo que solo aquello nos va a mostrar nuestra identificación de que para Dios somos la mejor creación y todos iguales, como dice su palabra. Así es. De hecho, creo que en sí debemos de volver a repensar y decir, como todos seres humanos, tenemos reconocer que tenemos esta naturaleza humana de tener el pensamiento y hacer acciones contrarias al espíritu, porque en la palabra nos menciona y nos dice que hay una lucha contra la carne, o sea, los deseos de la carne, y también una lucha contra el espíritu, porque somos hijos de Dios. Entonces siempre el Espíritu Santo que mora en nosotros, en sí que es Dios mismo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, está luchando contra la carne. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros aún de cierta forma tenemos la naturaleza vieja, la naturaleza humana, este ADN de Adán y Eva que desde que pecaron en el huerto de Edén empieza como que la contaminación a toda la humanidad. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, quien vino acá a este mundo, murió en la cruz del Calvario y a través de su sangre nos liberó. Y es por eso que nosotros como seres humanos debemos estar muy conscientes de eso, de que tenemos que estar luchando con la vieja naturaleza. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, en el libro de Corintios? Nos dice que Pablo, en una de sus cartas que escribe acá a la iglesia primitiva, dice que nosotros debemos ser lo contrario al mundo. O sea, lo contrario a las, se podría decir en la actualidad, a la globalización, a lo que muchas de las veces el mundo, lo malo dice bueno, y lo bueno lo dice malo. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes y decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que yo estoy en sí alimentando? ¿Con qué le estoy alimentando a mi espíritu? Y si me hace falta alimentar a mi espíritu, debo acercarme ante la presencia del Señor, reconocer que soy yo una persona pecadora y que necesito del Señor. Y que el Señor mismo me ayude a lidiar con estas cosas. Porque, como bien lo decías tú, son los pensamientos que el enemigo pone. O sea, de que tú no puedes, tú ya no estás para un ministerio, tú ya capaz ya no cambias nunca, tú en algún momento fuiste creyente y ya no tienes solución. Es el enemigo, porque recordemos que el enemigo, Satanás, ¿a qué ha venido? Dice que él ha venido a hurtar, a robar, entonces a destruir. Entonces, una persona que hurta, ¿qué es? O sea, que roba, que mata. El enemigo, Satanás, quiere lo peor para nosotros. Y él no va a querer que una persona que es hijo de Dios tenga ese proceso de arrepentimiento y de reconocer que es el hijo de un
gran, eterno Dios todopoderoso, y reconocer que somos pecadores y estamos luchando con esta naturaleza vieja y renovarnos, transformarnos y al contrario, cada día esforzarnos para dar estos frutos dignos de arrepentimiento. El día de ayer teníamos un poco de clase y recordábamos esto del fruto del Espíritu Santo, que nos decía amor, paz, gozo, benignidad, bondad y todas estas cosas. Y nos hacíamos la pregunta y decíamos, ¿alguna de estas características que son frutos del Espíritu están faltando en mi vida? A veces yo soy consciente y digo, yo soy creyente y muchas de las veces no tengo paciencia. Entonces, ¿qué debo pedir al Señor? Señor, necesito tu paciencia, porque a pesar de que yo quiero ser muy paciente en todo sentido, a veces por llevar esta naturaleza humana no lo puedo enfrentar yo sola, pero de la mano de Dios lo voy a alcanzar. Y esta es una verdad que a nosotros nos tienen que sonar en nuestra mente, en nuestro corazón y renovar y decir, no, yo no estoy sola para luchar estas cosas y llevarlo solo. Yo estoy con Dios y lo voy a hacer y proponerme para este nuevo año de que voy a mejorar y que esos frutos del Espíritu van a crecer en vez de decrecer. Estamos en esta programación Verdades que nos hacen libres. Tengo frecuentemente escuchado esto, un árbol chueco. No hay como Así siempre nos han dicho, ¿no? Sí. Un árbol chueco va a morir así, ya no se va a enderezar. ¿Tú cómo observas esto? Cuando me pones ese ejemplo y me haces esta pregunta, yo voy enseguida, mi socorro viene de Jehová. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios de verdad y su gracia es tan infinita, porque Él no está para decirnos, bueno, ahora ya tienes 50 años y tú ya no tienes chance de arrepentirte y ahora eres condenado para siempre. No, el Señor es tan bueno que nos dice, mis brazos están abiertos, yo te golpeo tu puerta y si tú me abres yo voy a entrar contigo. Entonces también voy a esto en el contexto de que hay dos cosas diferentes, eso sí, en la vida de un creyente, del arrepentimiento verdadero, del cambio verdadero que yo quiero hacer en mi vida, y otra muy diferente, del remordimiento. Estas cosas son bastante diferentes. Habrá muchas personas que en el año anterior se dijeron ellos mismos, me arrepiento por todo y ahora sí voy a empezar con pie derecho y voy a cambiar. Pero en el proceso del año 2024 quizás incidió en el mismo error. ¿Y qué pasó? Vemos que esto no fue un arrepentimiento genuino de corazón, sino solamente fue un remordimiento momentáneo. Porque debemos recordar que el verdadero arrepentimiento trae un cambio de corazón, de actitud, y a través de este arrepentimiento verdadero, una persona empieza a dar frutos. Los cambios no es de la noche a la mañana, los frutos no es de la noche a la mañana. Bien pusiste este ejemplo del árbol, de que vemos que el árbol tiene un proceso de desarrollo y para dar un fruto no es que un árbol chiquito que recién plantamos a la mañana siguiente ya tiene frutos, sino tiene un proceso. Y lo mismo sucede en la vida de un creyente, muy independientemente si esta persona es un niño, es un joven o es un adulto o una persona de la tercera edad, muy independientemente de eso. Entonces ahí es cuando nosotros debemos ser bastante, a sincerarnos nosotros mismos y decir, ¿verdaderamente hubo un arrepentimiento verdadero en mí o es que era solo un remordimiento? Porque la palabra dice que el Señor da el querer y el hacer. Él pone. Entonces es por eso que es bajo la voluntad del Señor, pero también muchas de las veces depende de nosotros, de nuestro corazón. Sí, claro que sí, Isabel. Dice la palabra del Señor en Nuevo Testamento que Dios les dio un talento, un don a cada persona. Incluso dice la palabra de Dios que uno es como la mano, otro es como la cabeza, otro es como el dedo, y así complementamos para servir a Dios, a la sociedad. Y creo que de esa manera llevamos un objetivo, un proyecto, puede ser dentro de la iglesia, para la sociedad y muchas cosas. Pero a veces llego a esto por lo que este tema es verdades que nos hacen bien. Pero muchas veces nuestro círculo, nuestra sociedad, a veces nos ha amarrado con decir, mira, ¿sabe qué? No sabes sumar, no sabes matemática, entonces tú no eres inteligente. Eso a veces ha limitado. La gente
nos han puesto aquello. Por Ciertos ejemplo, estereotipos. exactamente. Nos han dicho, mira, tal persona no sabe hacer aquello y piensa que no vale para todo. Entonces, ese pensamiento ha limitado muchísimo. Pero hoy por hoy, yo quiero felicitar con este podcast a muchos jóvenes. Hemos salido autoeducando, buscando la palabra, muchos medios y se han abierto de que no somos lo que nos dice la gente, sino lo que Dios nos ha hecho. ¿Cómo tú observas aquello? Amén. Pues sí, bien lo pronunciamos anteriormente, que antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos escogió, antes de que quizás estuviéramos como una pequeña célula en el vientre de nuestra madre, ya nos tenía un propósito predestinado para nuestra vida. Y eso es tan importante porque ahí es cuando digo, así me toque a mí rapear o hacer la cosa más mínima o insignificante ante un grupo donde sean la élite, yo lo debo hacer bien. Eso va a ser la diferencia. Eso va a ser la diferencia de que así me pongan a limpiar, a barrer, a trapear o la cosa más desagradable, yo lo tengo que hacer bien. Porque eso me va a diferenciar de que yo soy hija de Dios. Y además de eso en la palabra nos dice, mira, si haces algo, hazlo con el corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Y ahí es cuando también en el Nuevo Testamento nos habla y nos dice, miren, ustedes también amos, traten bien a sus trabajadores y ustedes trabajadores hagan bien para sus amos y entendemos de que esto es mutuo. Así nos pongan de cabeza, debemos ser buenos líderes, sirviendo no como para que me aplaudan, no como para que me digan, ah, no, tú eres un 10 o un 100, sino como para el Señor. Y si así me pongan de cola, la última persona que ya, bueno, venga, ya, ¿qué más nos toca? Así me pongan de eso, debo hacerlo bien, con amor y como para el Señor. Esa va a ser la gran diferencia de una persona que viva en un mundo contemporáneo y diga, ay, me toca hacer por obligación, me toca hacer por un sueldo, me toca hacer porque me está viendo. No, al contrario, es por eso que iniciamos diciendo cómo el Señor me ve. Cómo el Señor me ve si me pone como la última cola ahí de las personas, la última escogida. El Señor, si yo lo hago con amor, va a ser agradable para el Señor. Así a los hombres no les guste. Si yo le agrado al Señor, eso es suficiente. Yo siempre he considerado eso, de que si yo le agrado al Señor, eso es suficiente, porque estoy aquí es para darle gloria a Él, no para darle gloria a los hombres. Y muchas de las veces quizás uno como creyente, cuando empiezas a actuar de esa manera, las personas te empiezan a criticar, ay, como saben decir, no es tan inteligente, que shunshro, se deja manipular. No, hay ciertas cosas en los cuales un creyente se limita a hacer, a actuar, pero si nosotros hacemos como para el Señor, o sea, va a ser eso el sentir, el propósito. Y íbamos delante a la palabra del servicio. El Señor vino a servir, no a ser servido. Y somos hijos de Él, somos seguidores de Él y debemos radicar esa luz. Claro que sí, querida Isabela, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos saludar también a todos los amigos, hermanos, quienes están a través de este medio de comunicación digital Wauki TV. Queremos saludar a todos y decirles, esta noche estamos con Isabel, llevando a ilustrar algunas cosas que hemos vivido, de hecho, o tú puedes estar pasando también. Una experiencia que tú hayas vivido, una de las verdades que te diste cuenta que no era lo que quizás te dijeron otras personas. ¿Alguna experiencia que te haya pasado? Yéndonos a esa pregunta y en lo que nos comentabas antes, de que muchas de las veces uno por ser indígena y a veces por venir quizás de un contexto diferente en el que la educación era de menos calidad que en la ciudad, o nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida era bastante diferente en la ciudad, había en cierto punto una discriminación de que
es que las personas que vienen de pueblo, de comunidades, no son tan educadas o les falta estas características, y muchas de las veces por errar en el error y creer lo que nos decían las personas, nos encerrábamos en un mundo donde decían, no, creo que mejor no lo hago. Yo antes de venir acá al podcast, venía pensando y decía, ¿de dónde vengo? Y ahorita, ¿dónde me encuentro? Y es tan grande el amor del Señor y su gracia conmigo, porque créeme que en un inicio yo era una de las personas que menos hablaba, menos me gustaba aún más con las personas mestizas, menos me gustaba que me dirigieran la palabra, o me sentía bastante intimidada. Y muchas de las veces, bueno, yo no me recuerdo, y agradezco al Señor porque no me recuerdo la persona tan cruel que haya sido, yo no me recuerdo, pero a veces mis hermanos al jugar dicen, Isabel, yo no sé, tú has cambiado tanto que ahorita te vemos y no te reconocemos, de niña eras terrible. Entonces, eso me dicen, ¿no? Y ahí es cuando yo a veces vuelvo a pensar y digo, incluso antes me daba miedo de ir con un anaco a la escuela o al colegio porque decía, y ahora, ¿y si me dicen cierta cosa? O a veces, muchas de las veces por las condiciones económicas de mis padres, yo no me podía dar el lujo de llevar una muñeca súper grande o tener el mejor uniforme o el mejor calzado de marca y todo eso. Y yo me sentía intimidada y muchas de las veces a un lado de mis compañeras. Pero en el proceso de que el Señor me ha ido formando, me ha mostrado su gracia y de reconocer que yo soy una hija de Dios y que mi valor es mucho más de la ropa, de la marca que llevo, mi valor es mucho más que eso, sino mi valor va en el amor que yo emano a las demás personas, en el amor que el Señor tiene por mí y que Él me dice, nunca te voy a dejar. Y lo mismo te va a decir a ti, quienes nos ven y nos escuchan. El Señor te dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Y debemos adueñarnos de esa bendición que el Señor nos da, que te dice, nunca te voy a dejar. Porque a veces nos olvidamos, cuando estamos en un momento tan duro, más nos concentramos en el problema y nos olvidamos de la bendición que nos dice el Señor, mira, nunca te voy a dejar, tú eres mi princesa, tú eres mi príncipe, tú eres mi hijo, eres mi real sacerdocio, yo morí por ti en la cruz del Calvario. Y nos olvidamos de esas cosas muy importantes y nos minimizamos en decir no valgo nada. Entonces, ahora viendo en el contexto actual mío, yo digo, el Señor ha sido tan bueno porque más me he creído las verdades que me dice el Señor. Más me he creído en las verdades en que me dice que su paz va a estar conmigo, que Él me va a guardar, que Él me vio cuando era yo pequeña, que Él está pendiente a cada minuto y segundo y que Él conoce hasta el último cabello mío, Él lo tiene contado. O sea, yo más me he vuelto a fijar en eso y decir, no, yo soy del Señor. Y cuando uno empieza como que a empoderarse de esas verdades del Señor, a leer su palabra, uno se siente más confiado. Uno se va a la universidad a hablar con las autoridades, uno se va a ciertos convenios, uno se va a ciertas organizaciones mucho más grandes, he tenido la oportunidad de estar en la ONU y hablar con las personas que llevan esto, y yo me he sentido tan feliz y decir, yo también soy importante, soy hija de Dios. Entonces me he empoderado de eso para decir, no me puedo hacer de menos, mucho más por ser indígena no me puedo hacer de menos, porque el Señor nos ha establecido a algunos que seamos negritos, a algunos que sean mestizos, otros que sean indígenas, otros que sean afros. El Señor nos ha puesto, y como tú bien lo decías denantes, el Señor nos ha puesto por una obvia razón en este mundo, que nazcamos en esta familia, que nazcamos en este país, que nazcamos con estas condiciones y que llevemos estos propósitos en nuestra vida, para que nosotros podamos ser ejemplo ante los otros creyentes y animarnos mutuamente para de esta manera vivir honrando a Dios. Sobre todas las cosas, querida Isabel, en este podcast, verdades que nos hacen libre, la verdad es que Dios nos ha hecho todos iguales. La verdad es que somos la mejor creación de Dios. La verdad no es lo que nos dice la gente. La verdad no es lo que nos puede catalogar, nos puede decir, mira, tú eres de tal apellido,
nos damos cuenta de que somos la mejor creación de Dios, tenemos una identificación muy especial que nadie no nos debe quitar. Sobre todas las cosas, los comentarios, los qué dirán, problemas o a veces situaciones de adversidades, también debemos recordar que tenemos a un Dios que es dueño de nuestras vidas. Que el mismo Dios que hizo a Abraham, a Jacob, el mismo Dios que dio el poder, la gracia, la ayuda a Daniel, el mismo Dios está con nosotros. Y a veces dejamos que las cosas de día a día nos golpeen, nos arrastren. Yo creo que por falta, en primer lugar, de leer la palabra de Dios y darnos cuenta de que somos la perfecta creación de Dios, querida. Agradecer, querida Isabel, que lo mucho, lo poco, lo que Dios te ha permitido a conocer, a experimentar, y lo que tú hoy estás contando con nosotros, lo que hoy estás llegando a través de Wauki TV, quizás a alguien en esta noche o mañana a lo mejor llegarán a ver este podcast. ¿Qué le puedes decir? En especial a los jóvenes, que los jóvenes muchas veces están en universidades, están en otras ciudades y hoy por hoy están en otros países y no sé de qué manera se están sosteniéndose. Porque estamos seguros, de pronto se va a otro país y dice, no, él es ecuatoriano, bueno, él es indígena ecuatoriano, no sé cómo más habrá, ¿no? Cosas que a lo mejor se negarán a decir que es indígena o muchas cosas. ¿Y qué le puedes decir en esta noche, en especial a los que pueden estar pasando aquello? Pues bueno, sigan adelante, no se desanimen. El Señor siempre va a estar con ustedes, el Señor les prometió que nunca les va a dejar. Y es algo tan importante que justo yo lo he venido anotando y les quiero compartir lo que dice en 2 de Corintios 12:9. El Señor nos dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y que nos bastemos de su gracia, que su gracia es suficiente para quizás sanar ciertas heridas, para quizás hacer morir ciertos criterios que el mundo nos pone y nos bajonea en nuestro diario vivir. No nos tenemos que desanimar porque nosotros somos hijos de Dios, somos su nación santa, Él nos escogió y Él nos promete de que su poder se va a ir perfeccionando en nuestra debilidad, que no nos desanimemos quizás cuando nos encontramos en momentos difíciles en el nivel académico o quizás en una situación social, porque hoy por hoy debemos también considerar que tenemos muchos jóvenes que se encuentran involucrados en el contexto político, en el contexto social, y considero que cada una de las personas, jóvenes, adultos, hacen lo mejor para poder dar una mejor versión y poder ayudar al desarrollo social o de una familia. Entonces, no nos desanimemos. Al estar en una situación, quizás ciertos jóvenes estudian en el extranjero, al estar en ciertas situaciones fuera del país o dentro del país o en un cargo, no quiere decir que seamos personas perfectas, no quiere decir que no tengamos ningún error, al contrario, cada día el ser humano es llamado a perfeccionarse, a mejorarse, y el Señor aún más nos muestra su amor, mencionándonos que su gracia, su amor nos va a ir perfeccionando, y eso es tan bueno que nosotros como personas creyentes debemos tomarlo en cuenta y decir, en mi debilidad está el Señor. Y pues bueno, motivarles y decirles que no se desanimen, al contrario, sigamos adelante siendo ejemplo de otras personas, porque quizás muchos no nos digan, no se acerquen y nos digan, oye, yo te admiro, qué bien que haces tu trabajo, no nos van a decir, pero quizás... O al contrario, quizás mejor nos diga, oye, mejor cállate, ya no hables más, como aquí en este podcast, no. Entonces, muchas de las veces no nos digan, pero muchas personas nos verán y quizás estas personas se van a influenciar
por las características, las virtudes que tú haces o que cada día nosotros de una u otra manera manifestamos. No solamente afuera, fuera de nuestros hogares, de nuestras casas, sino al contrario, en nuestras casas mismas, tal vez con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con quien estés. Entonces, muy independientemente del lugar donde estemos, debemos siempre de tratar de dar lo mejor. Y recuerde, todo lo que hacemos debemos hacerlo con amor, como para el Señor. Siempre es una oportunidad. Yo quiero decir algo en esta noche, querida Isabel. Los problemas son de todos los días, así sea para joven, para personas mayores o también en negocios, también en instituciones, siempre hay un problema, ¿sí o no? Siempre hay algo que resolver. Entonces, creo que en primer lugar de la mano de Dios y después depende de nosotros de qué manera lo interpretamos y seguir adelante. Y no se olviden que somos la creación perfecta de Dios. Esa es la verdad. La verdad es que Dios siempre estará con nosotros. La verdad es que Él nunca nos soltará, dice su palabra. Confiando en aquello, quiero en esta noche agradecer por estar con nosotros. Gracias por llegar. Y quiero agradecer, querida Isabel. Vamos a seguir adelante con esta programación porque el objetivo es llegar con un mensaje, decirle a todos los chicos, a todas las personas que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y creo que Dios te ha enseñado muchas cosas y de poquito a poco Dios te está permitiendo compartir, y muchas gracias por aceptar. Y vamos a seguir despidiendo. Tal vez alguna idea, algún consejo, algo que quedemos enganchados para el próximo podcast con el Wauki. Muchísimas gracias a todos quienes nos ven en vivo, también quizás quienes luego de esto vayan a reproducirlo. Animarles y decir, de pronto si la audiencia tiene algún tema de interés, pues den a conocer aquí en los medios. En la cajita de comentarios. En la cajita de comentarios, muy bien. Para nosotros también poder tratar sobre estos temas, porque es muy amplio, aún más para los jóvenes. Es a veces un poco receloso tocar ciertos temas o hablar ciertos temas en el contexto, comparando la palabra en el contexto en el que estamos viviendo. Entonces es muy importante, para mí es súper grato poder compartir lo poquito que el Señor me ha podido obrar en mí, y ha sido por su gracia. Y decirles que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta y todo lo demás. Que el Señor les bendiga, y mejor, muchísimas gracias, pues nos vemos en el próximo podcast. Así es, queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, y que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Nos despedimos dando las gracias a Dios y también a cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo podcast con Isabel. Esto continúa. Chao. Toma tú mis manos.